Hola de nuevo, un día más y bienvenidos a nuestras conversaciones o diálogos de Duran Sindreu, que en esta ocasión vamos a tratar aspectos laborales, para lo que nos acompaña Omar, el responsable del Departamento de Asesoría Laboral, de Derecho Laboral del despacho, y que es la cuestión además que desgraciadamente yo creo que está en la mente de todos a la espera de este octubre convulso que todo el mundo nos anuncia, este otoño caliente que todo el mundo nos anuncia y del que yo particularmente estoy convencido que va a ser caliente. No sé el tamaño o la intensidad de ese otoño, pero que desde luego las circunstancias lo acompañan. Y por esto conviene reflexionar también un poco y empezar a estar en conocimiento de algunas cuestiones de que a lo mejor hoy no están en nuestra mente, pero pueden estarlo hacia el futuro. Estoy hablando y me estoy refiriendo, desgraciadamente, a las extinciones de contratos laborales o contratos de trabajo. Y nuestra actual ministra, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha anunciado una posible reforma en el cálculo de las indemnizaciones. Y por lo tanto quería centrarme en este primer aspecto conjuntamente con nuestro responsable del área de Derecho Laboral, Omar, y preguntarle ¿qué está en la cabeza de la ministra? Bueno, yo principalmente no tengo el poder todavía de estar en la cabeza de la ministra, pero sí que es verdad que recientemente ha anunciado en medios de comunicación, en la línea de la que nos tienen acostumbrados, ¿no?, a una lluvia fina de reformas laborales y otros anuncios, y uno de los anuncios que ha llamado la atención es la posible reformulación de la indemnización por despido, una de las cuestiones que estaba dentro de la agenda política de Podemos y el Partido Socialista antes de la reforma laboral, cuyo objetivo era derogar los aspectos más lesivos de la reforma del Partido Popular del 2012. Nos sorprendió a todos porque en la reforma laboral no se moduló la indemnización por despido, hubo una aprobación mayoritariamente en esa mesa de diálogo social de muchas materias, pero no se tocó la indemnización por despido. Y ahora parece que el Gobierno ha reabierto el debate de modular esa indemnización por despido, con ánimo de, en palabras de la ministra, modernizar y actualizar la indemnización por despido del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y también de adaptarla a la Carta Social Europea ratificada por España el 1 de julio de 2021. Entonces el ánimo es este. Es curiosamente también llamativo que recientemente también el sindicato UGT, no sabemos si tiene conexión o no, pero presentó una reclamación ante la Comisión Europea de Derechos Sociales, precisamente planteando que el actual cálculo del sistema de la indemnización previsto en el artículo 56 va en contra del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, ¿no? Y bueno, lo que precisamente plantea ahora el Gobierno es abrir un debate sobre esa cuestión, probablemente para modularlo, porque en resumidas cuentas lo que está planteando tanto UGT como el Gobierno es pasar de un sistema de cálculo de la indemnización tasado o predeterminado, que es el que tenemos actualmente, ese cálculo de la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades, para pasar a un modelo más abierto, que sea reparador y que sea de alguna manera que se adapte a las circunstancias de cada situación en concreto, ¿no?, y que de alguna manera repare en atención a las circunstancias de cada persona trabajadora afectada. Y ese es un poco el nuevo planteamiento que está haciendo el Gobierno, que genera mucha incertidumbre, porque ahora el empresario cuando te dice, bueno, pues si quiero despedir a esta persona, ¿qué coste va a tener?, ¿no? Es sencillamente, relativamente sencillo poder calcular el improcedente, porque la indemnización hay un máximo y está tasada. Pero con el nuevo modelo, pues eso va a generar una cierta incertidumbre, en nuestra opinión, de costes a la hora de decidir si se comunica un despido sin causa o no se comunica. Y esto, en tu particular opinión, es una medida equilibrada en las relaciones entre empresa y empleados, trabajadores. Es una medida que no está muy equilibrada, es una medida que puede disuadir determinadas conductas, que puede frenar la creación de empleo. ¿Cómo lo ves en tu modesta opinión? Es una pregunta compleja porque tiene un debate jurídico muy profundo, pero lo que viene establece el artículo 24 de esta Carta Social Europea es que efectivamente la indemnización tiene que ser, cuando no hay una causa para despedir, tiene que ser adecuada y tiene que ser reparadora. Hay un debate en ese sentido en el ámbito de la Unión Europea. Ya la Comisión Europea de Derechos Sociales, en el caso de Finlandia e Italia,
ya ha dicho que el cálculo de la indemnización fija o tasada, como ocurre en España y como ocurría en Italia y en Finlandia, va en contra del artículo 24 de la Carta Social Europea. Pero claro, internamente nuestro Tribunal Supremo ya ha dejado bastante claro que esa cuestión pues, no hay ningún tipo de incompatibilidad, aunque sí bien es cierto que cuando lo ha dicho España todavía no se había ratificado en la Carta Social Europea. Veremos a ver ahora qué opina, pero todo apunta a que nuestros tribunales van a seguir manteniendo el criterio de que nuestra indemnización es reparadora y que es adecuada. En mi opinión, el actual cálculo, en los términos en los que está planteado, ya pondera y valora la indemnización en atención a una antigüedad, a un salario, y por lo tanto en los términos de 33 días, con un tope de 24 mensualidades, entiendo que es adecuada a las previsiones de la Carta Social Europea. Pero es que es más, en el anexo de interpretación de la Carta Social Europea se establece que los Estados miembros elegirán, a través de la negociación colectiva, a través de los diferentes reglamentos, que se considera una indemnización adecuada. Por lo tanto, eso es una cuestión a tener en cuenta y hay que ponerlo encima de la mesa porque concede cierta libertad a los Estados miembros para cuantificar esa indemnización. Pero, en mi opinión, el actual cálculo, si me tengo que mojar, diría que es adaptado y que es reparador. En cualquier caso, estamos ante lo que creo que son conceptos jurídicos indeterminados, que nos podría llevar además que cada Estado miembro lo interpretara de una forma distinta dentro de este marco general, de ese concepto tremendamente abstracto, técnicamente, jurídicamente determinado, y eso, al menos desde el punto de vista jurídico, lo que genera es muchísima inseguridad jurídica, que es la que todos los operadores económicos están diciendo que no quieren. Lo que quieren es lex certa, seguridad jurídica. ¿Es así, Omar? Es así, y desafortunadamente la técnica legislativa que se ha ido empleando por el legislador desde, diría, tiempos de COVID, incluso desde ese primer decreto 8/2020, pues nos ha tenido un poco a todos, los operadores jurídicos y empresas, muy pendientes de los BOEs y muy pendientes de cuál era la voluntad o el espíritu de la norma a la hora de aplicar una determinada medida. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación y demás, que creo que esperamos que en esta ocasión, si el Gobierno finalmente decide por modificar el artículo 56 y acercar el cálculo de indemnización a la Carta Social Europea, lo haga con una técnica legislativa mucho más clarificadora y mucho más segura, sobre todo para generar más certeza y certidumbre a todos los operadores jurídicos, porque al final todos los operadores jurídicos utilizamos los cálculos de la indemnización, las empresas lo utilizan para poder llevar a cabo decisiones, los abogados también, cuando vamos a los tribunales, nos basamos en esos parámetros para llegar a acuerdos y acercar posturas, y el tener certeza en cómo calculamos todo eso creo que aporta mucha seguridad al trabajador, pero también a la empresa. Pues dos últimas cuestiones por mi parte muy concretas. La primera, bajando a la tierra y dejando que los políticos continúen pensando, vamos a lo que hoy está de aplicación ante un escenario más que probable, que es una recesión económica importante, no sé si en otoño, como decía antes, pero sí yo creo que ahora el año 2023. ¿Cuál es el escenario actual? Me estoy refiriendo concretamente a los ERTEs, que creo que es un instrumento que ha dado una cierta estabilidad en cuanto a la continuidad de ciertos contratos de trabajo, en otros no, pero ha sido una herramienta que se ha mostrado eficiente. Creo, no es mi materia, que los ERTEs continúan. Lo que no sé, y por eso te pregunto, porque no creo que tampoco nuestros oidores, nuestros clientes lo conozcan, es cómo se aplica hoy un ERTE. La verdad es que, como bien apuntas, el Gobierno desde el inicio de la pandemia apostó por los ERTEs como mecanismo de flexibilidad y de protección frente a una posible destrucción masiva del empleo, ¿no? Y eso es un mecanismo de flexibilidad interna que se refleja posteriormente en la reforma laboral que se aprobó en diciembre con efectos de enero de 2022, y uno de los objetivos principales de esa reforma era reforzar las medidas de flexibilidad que las empresas tenían para evitar que, ante una situación de recuperación progresiva y paulatina de esa crisis económica derivada del COVID, las empresas tuvieran mecanismos para recurrir antes que al despido a un ERTE o a otra serie de mecanismos de protección del empleo. Y lo cierto que en esa dirección el Gobierno, tras la reforma laboral, lo que hizo fue amplificar
los mecanismos de flexibilidad interna, conocidos como ERTEs, en algunas modalidades. Concretamente, estableció un mecanismo RED, que es un ERTE con dos subtipos, el mecanismo RED sectorial y el cíclico. Son dos tipologías de ERTE que están pensados para, por un lado, el cíclico, para que las empresas puedan tener una autorización del gobierno para aplicar ERTEs cuando hay una situación económica o macroeconómica que impacta negativamente a la economía, y por otro lado el ERTE sectorial, que es cuando realmente hay un impacto pero que incide de manera concreta en un sector, ¿no? Entonces, esas son dos nuevas modalidades que se incorporaron en la reforma laboral y que van a permitir a muchas empresas pues afrontar situaciones muy concretas. Sin ir más lejos, nos vamos a las últimas medidas derivadas de la guerra de Ucrania, ¿no? Y que directamente tiene una incidencia en la subida de costes energéticos. Ya se han aprobado medidas para apoyar a esas empresas que tienen una relación directa con la subida de costes energéticos y también con la guerra de Ucrania, en aras a intentar que no apliquen despidos colectivos, sino que acudan primero a medidas de seguridad y medidas de flexibilidad interna. Y además de eso, el artículo 47 del Estatuto, que regula los ERTEs, se ha refinado en algunas cuestiones de procedimiento para agilizar que las empresas puedan acudir a estos ERTEs sin necesidad de que el proceso de negociador sea como muy largo y muy tedioso, porque ante situaciones de ese tipo lo que urge es llegar a un acuerdo con garantías y a partir de aquí aplicar esa medida para evitar de alguna manera que las empresas sufran ese impacto de la crisis o de la causa económica que puedan tener. ¿Saben ustedes lo que es un algoritmo? O mejor, la trascendencia que tiene un algoritmo. Les aconsejo que vean una película que está en una de estas plataformas a las que no voy a hacer publicidad, que es sobre el algoritmo en el desarrollo de Google Maps, y la lucha jurídica que hubo sobre quién tenía la titularidad jurídica del algoritmo. Entenderán entonces la importancia del algoritmo, que no deja de ser una fórmula matemática. Y ustedes dirán, ¿y por qué comenta ahora eso del algoritmo? Si estamos hablando del tema de los despidos. Pues porque los algoritmos tienen también incidencia en el ámbito fiscal y tienen también incidencia en el ámbito laboral. Y le quiero preguntar, para finalizar nuestros diálogos de hoy, a Omar, ¿qué incidencia tiene esa palabra hasta hoy desconocida para la mayoría de los mortales, el algoritmo, en el ámbito de la inspección del trabajo? Omar. Bueno, concretamente en el ámbito de la inspección, la ministra pues, ha anunciado recientemente y nos ha presentado a Max, que es un nuevo algoritmo que la inspección de trabajo va a tener a su disposición para el control y la revisión de las horas extras, para aquellas empresas pues, que realizan jornadas por encima de lo que se establece en la normativa, y todo apunta a que ese algoritmo va a reforzar el papel de la inspección en esa revisión de los excesos de jornada, sin necesidad de que los inspectores de trabajo pues, tengan que invertir tiempo y recursos en ir al centro de trabajo, ¿no? Lo cual va a facilitar y agilizar muchísimo el levantamiento de posibles actas de infracción por incumplimiento de esas horas extraordinarias, o bien porque no se retribuyen, o bien porque las empresas no las compensan con descansos, ¿no? Y hay un incumplimiento de la normativa. Esa sería la noticia algorítmica, por así decirlo, más importante relacionada con Max. Y luego el algoritmo también tiene una incidencia en el mercado de trabajo, porque ya muchas empresas lo están utilizando, y recientemente el gobierno publicó una guía para garantizar el derecho de información de los representantes legales de los trabajadores en el papel que ellos tienen para garantizar que esos algoritmos no incidan negativamente en la relación laboral de los trabajadores y la empresa. Y tiene mucha incidencia porque el algoritmo puede tomar decisiones desde la adopción de criterios de contratación, puede adoptar en función de la intensidad que la empresa pues, elija, ¿no?, de ese algoritmo, pero puede tener esa incidencia, puede tener incidencia a la hora de valorar el rendimiento de los trabajadores, puede tener incidencia a la hora de determinar el incumplimiento o no de determinadas medidas laborales que un trabajador pueda cometer a domicilio. Incluso puede determinar si un trabajador, pues, en aras a calcular ese rendimiento, puede llegar a ser despedido. Por lo tanto, la presencia que cada vez tienen los algoritmos es mucho más intensa, y por eso ahora el gobierno está intentando pues, plantear cuáles son las reglas del juego para que las empresas pues, no abusen de esos algoritmos y que los trabajadores también tengan las herramientas para
que cuenten con la información necesaria y que conozcan realmente cuál es el alcance y el impacto que tiene ese algoritmo dentro de su trayectoria profesional en una empresa. Apreciados clientes y oidores, qué ganas tengo de jubilarme. ¡Qué ganas tengo de jubilarme! Para dejar ya de escuchar estas palabras tan extrañas a lo que es mi formación de origen. Un algoritmo. Nos controla y nos selecciona un algoritmo. Bien, esa no es la actitud. La actitud debiera ser que no tengo ganas de jubilarme, que tengo ganas de ampliar mi vida laboral hasta los 80, hasta los 90, hasta los 100. No es broma. Lo que les quiero decir que de alguna forma yo creo que nos mentalizamos todos que hemos de encontrar un equilibrio entre seguridad jurídica, evitar el fraude y garantía de derechos fundamentales de la persona, que es difícil y que yo creo que están en franco desequilibrio. En cualquier caso, empecemos a preocupar por cosas mucho más cercanas, el otoño caliente en enero y cómo van a estar entonces los ERTEs. Y para ello, no duden, Duran Sindreu, Omar, a su disposición. Muchas gracias.